A darle la bienvenida a el diputado, psicólogo y candidato a intendente por la ciudad de La Plata. Guillermo Escudero, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día para todos los que están escuchando y a ustedes. A pesar de que estamos hablando hace como 20 minutos como loros, taca, 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 taca. Siempre cuando viene es inevitable hablar con Guillermo de absolutamente todo. Le decimos a la gente que si lo ve así cachadito, no es así. El tipo habla. No, igualmente siempre es muy agradable charlar, porque aparte te escucha, como buen psicólogo, ¿viste lo que yo le digo? Le gusta escuchar. Y si prestan atención en las imágenes que después subimos a nuestras redes sociales y a la página de Realpolitik, vos te fijas que cada vez que no hablas, como en este momento, te ve, te escucha, te analiza. Y yo, la verdad es que no quiero saber qué es lo que piensa cuando me escucha. Ese es un mito. Ha pasado de ir a algún evento, a alguna reunión y te dicen, te voy a contar un sueño, así lo analizás. No, esas cosas se hacen en sesión, donde se analiza la transferencia. Nunca te pasó de decir, mirá, como que de repente, sin querer queriendo, lo estás analizando. Pero no como una cuestión... En el inconsciente, digamos. Que surja así naturalmente. En realidad... sería muy difícil y es un esfuerzo y sería un gasto enorme, sí, de energía permanentemente, porque uno se tiene que relajar y ver los momentos. A mí también las previas que hacemos son digamos muy interesantes en términos de poder conversar y analizar cosas, pero no los estamos analizando. Y nos pregunta mucho sobre nuestras opiniones respecto a distintas cuestiones. Así que está bueno saber su punto de vista y obviamente él supongo saber el nuestro. Así que bueno, vamos a analizar la política. Vamos a aclarar, como hacemos siempre, que esta columna no es para analizar a las personas, sino distintos momentos específicos de la política dentro de la cotidianeidad que nos lleva. Así que hoy es el turno del uso de armas junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sí. Para mí muy desacertada, lo vamos a desarrollar, porque tiene que ver con una construcción histórica. Digamos, si esta charla, si este análisis lo haríamos en otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, que además propicia el uso de armas y todos los problemas que esto, digamos, de vez en cuando nos enteramos porque son noticia mundial, y lo que genera, Moore lo ha explicado muy bien en una de sus películas, ¿no? El Club del Rifle y toda esta cuestión, sería otra cosa. En nuestro país nosotros tenemos una clara historia vinculada al no uso de armas, en el sentido en el cual lo ha planteado la ministra. Me parece que es interesante como para poder desarrollar desde dónde se construye subjetivamente, ese freno en el uso de armas, ¿no? Más allá de algunos que después, por deporte, como por ejemplo en tiro, o por una cuestión de decisión laboral o de profesión, Fuerzas Armadas, o incluso algunos que tienen como cuestión de diversión, yo no estoy de acuerdo, pero la caza, ¿no? Entonces, y ahí sí se da el uso de armas, pero en relación a la defensa propia... ¿Cuántos heridos han habido por ir de caza, no? O inclusive muertos. Pero bueno, me gustaría también charlar, luego de ver el video, analizarlo. Estamos a metros nada más de la cumbre del G20 y la contracumbre y todo lo que eso genera en el país. Y también el pequeño obsequio de China con todos los tanques y demás que queda acá en el país. Así que no es un dato menor que eso quede y después el uso que se le va a dar todo eso. Así que si les parece bien, vamos a escuchar el audio de la ministra de Seguridad en donde habla respecto a esto. ¿Dar seguridad a los argentinos? Bueno, lo que estamos haciendo, cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, lograr que la política de seguridad no sea una política basada en derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas en la sociedad. Ese cambio de paradigma ha sido tan importante que hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos
y los homicidios en el país. Sin embargo, la Corte Suprema le revocó la decisión a Chocobar. No, eso era un tema totalmente formal. Se va a juicio oral y ahí la razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va a ser bien importante. Fue así claro. El policía Chocobar actuó para defender a la gente, a un ciudadano americano que lo estaban apuñalando. Él podía haber seguido su vida tranquilo. Él estaba de vacaciones o con su familia. Él actuó para defender a alguien que estaba atacado. ¿Cómo actuó? Como policía, bien. ¿Por qué lo vamos a condenar? ¿Le vamos a dar perpetua a una persona que actuó defendiendo a un ciudadano norteamericano o argentino, cualquiera que lo estaban atacando? No, justamente lo contrario. No, el tema es que por ahí el temor de que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada. Ahora, lo que sí decimos es que si hay alguien que defiende a la gente, no lo ataquen y no lo destruyan, porque él salió como policía a defender a la gente. Fue muy clarita su actitud. Podía haberse quedado quieto y no defender a la gente. Estudiantes de universidad que se están enojando. Y ahí lo tenemos al psicólogo analizando y escribiendo todos los pensamientos. Hay que saber, yo siempre quise chusmear las anotaciones del psicólogo. Pero capaz que están ahí medias encriptadas, medias palabras. Directo, ¿no? Al borda. Claro, no tanto. Quise decir que por ahí uno no entiende, pero él sabe a qué. No, viste como las anotaciones que nos hacemos nosotros, sí, que decimos tomate, pero nosotros sabemos lo que significa y quizás otro lo ve y dice, ¿qué está haciendo? La lista del supermercado. Súper, sí. Guillermo, bueno, todo tuyo. Yo, dos cuestiones que tienen que ver, en realidad tres. Primero, la investidura de quien lo dice, ¿no? La ministra de Seguridad de la Nación. Parece que ahí tiene una responsabilidad, sus dichos que tienen consecuencias y que tiene un impacto muy fuerte. Ahora, la ministra dice, el que quiere estar armado, que esté armado, y el que no quiere estar armado, que no esté armado, como una cuestión de decisión de la voluntad, como una decisión personal, voluntariosa, ¿no? Digamos, una cuestión que se limita al individuo, ¿no? El que quiere y el que no quiere. Eso es una cuestión claramente individual. Ahora, nosotros tenemos una historia en nuestro país, lo decíamos al comienzo, ¿no? que difiere en el tema del uso de armas con la de Estados Unidos, por ejemplo. Acá hay un marcado control sobre el uso de armas. De hecho, hay políticas en cuanto a desarme y en cuanto a compactación de armas, ¿no? Porque sabemos el problema que esto ocasiona cuando se utilizan sin ningún tipo de control. Entonces, hay padres que han llevado adelante, después de situaciones en las que algún familiar, un hijo, cuando digo padre me refiero a hijos, que han perdido la vida por el uso irresponsable de las armas, que han venido llevando adelante una política de educación, de visibilización con respecto a esto. Entonces me parece que plantear con la libertad que lo ha planteado es irresponsable. Ahora, ¿cuál es nuestra historia en el uso de armas? Bueno, que justamente es el Estado quien las controla. Ahora, ¿por qué si nosotros a cualquier ciudadano que vemos no no es que lo vemos armado? No, de hecho, si vemos a alguien armado, como me pasó a mí en Plaza Moreno hace menos de un mes,
casi me agarró ese ataque, que menos mal que no estabas acá, que me agarraste por teléfono, porque si no me hubiesen metido en una oficina así para analizarme, porque estaba como loca, te pones nerviosa. Es absolutamente traumático ver una persona. Sí. Y si nosotros le preguntamos... Inclusive un policía con arma, es como que te genera cierta cuestión muy bueno, ¿también? Sí. Ahora, ese uso de arma está incorporado en nuestra cultura, en nuestros frenos inhibitorios, como para que se entienda esto de freno inhibitorio, se entiende claramente que si uno llega al cruce de una calle y el semáforo está en rojo, eso significa, digamos, que hay que parar. Tal cual. ¿No? Eso se va incorporando. Vamos a un caso, digamos, a un ejemplo. Si nosotros vemos a un nene que empieza a gatear y mete los dedos en el enchufe, ¿qué es lo que hace el padre o la madre? Lo reta. ¿Y qué le dice? Que eso no se hace. Eso no. Eso va generando una acumulación que tiene que ver en lo que establece nuestra cultura, ¿no? Por eso es que se dice que el heredero del complejo de Edipo, esto lo plantea Freud, es el superyo. El superyo es el que incorpora las normas, no solamente presentes, sino históricas, ¿no? Hay una psicoanalista que plantea que el superyo es la instancia que más tiempo conserva sus principios, sus contenidos, y que no se modifica rápidamente, ¿no? Y habla de un superyo social. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va incorporando ciertas normas y ciertos principios, primero porque nos los enseñan nuestros padres, después aparecen las instituciones, y uno desarrolló toda una historia. Bueno, esto del no uso de armas está en ese marco. Claro. ¿No? Con lo cual, lo irresponsable tiene que ver, porque es algo que no tiene eco rápidamente. Va a tener eco tal vez en un determinado sector, y digamos, cuando me refiero a un determinado sector, porque no vamos a dejar de analizar que hoy hay gente que anda armada, que hay delitos que se cometen con armas. Entonces, acá hay una cuestión que roza con cierta apología en el uso de armas. Digamos, no es que roza, esto es apología en el uso de armas, y rompe con esa historia de nuestro país y con cada historia individual. ¿Puedo disentir o tirar una idea para el otro lado? Por supuesto. Bien. ¿Qué pasa si lo ponemos dentro de los derechos de las personas? Me parece que lo que hace es blanquear que hoy un Estado no puede garantizar la seguridad de la gente. Si queremos no lo decimos, pero vamos a las estadísticas y aparecen. Hay gente que no puede entrar a su barrio porque todos los días la pelan con lo que trae. En los últimos 25 años tenemos la incidencia del narcotráfico, que por ahí cambió las costumbres de cuando yo era chico. Y es un narcotráfico que avanza muy rápido, muy armado, con mucha violencia, contra un Estado que todavía está pensando si puede volver a usar las Fuerzas Armadas para uso interno o no. Entonces, mientras que se debate esto y se pierde tiempo, los otros van tomando barrios inclusive. En ese contexto que yo te digo, porque de pronto a mí no me pasa nada y entonces no quiero las armas, pero capaz que el otro vecino me está diciendo yo la paso muy mal, quiero asegurar a mi familia. Sí, está bien, pero muchas veces, como bien dijo Guillermo, el tener una arma en tu casa hace que un nene pierda la vida porque no sabe el uso de eso, porque vos para, de alguna manera, cuidarte tiene que estar cargada y a lo sumo la trabas. No sé, nunca tuve un arma en mi mano. Si le pones un seguro. Con el seguro no, pero quizás hasta sabe, te ve, manipularla. Les pasa a los policías. Creo que se pegan un tiro en el pie, pero... O matan a alguien porque la tienen en la mano, boludean, o qué sé yo, ¿viste? Uno cuando pienso en extremos, ¿no? Te estás peleando con tu hermano y de repente dice, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Cuando te agarres instinto asesino, te voy a matar, bueno, listo. Si está el arma, doble peligro. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto es un arma? Para mí es un arma de doble filo, bueno, claramente. Pero tomo la pregunta, me parece que... La estadística de los muertos por mal uso de arma intrafamiliar y la estadística de los chicos que mueren afuera por peleas de otros, siquiera, ¿no? Uh-huh. Entonces te va a dar más fuerte el de la afuera.
que el del adentro. Ha habido menos casos por manipular armas. Tal vez porque también tenemos una costumbre de no usar muchas armas, y si nos armamos va a haber más errores todavía. Sí, pero me parece bien la pregunta. Yo de lo que estoy hablando tiene que ver con qué lugar tienen las armas en nuestra cultura y cómo se construye en cada uno de nosotros el basamento de ciertos principios que obviamente que tienen transformaciones, que tienen cuestiones que se dirigen para un sentido contrario. Estamos con, pero lo que estoy planteando es que en nuestro país hay una cultura histórica de no uso de arma y que eso está establecido en determinadas normas que para que uno se pueda hacer de un arma tiene que cumplir. Acá me parece que hay hasta una cuestión de liviandad en relación a cómo uno puede hacerse de un arma. Me parece que justamente, y desde el punto de vista de el Ministerio de Seguridad, y ya no hablo ni siquiera de la figura particular de la ministra, sino puntualmente desde el área de seguridad, la política debe apuntar a un mayor control de armas. Sí. ¿No? Y por otro lado, la pregunta, generalmente una pregunta tiene que ser respondida con una respuesta. Pero yo hago una pregunta en este caso. Digo, ¿quién es el que tiene que garantizar la seguridad de cada uno de los vecinos? Porque es el Estado. Es el Estado. Entonces, yo acá veo otra cuestión de sumo riesgo y que me parece que está en la cultura. Hemos hablado en algún momento de cómo el gobierno en toda su política, no me refiero ni a lo económico puntualmente, ni a lo social, sino que en su política hace como foco en la individualidad, ¿no? Yo ayer decía en un lugar que el liberalismo crea escenarios donde los conflictos tienen que tender a resolverse en forma aislada, obturando cualquier posibilidad de representación colectiva para resolverlo. Digo, ¿este no es un ejemplo que apunta a que cada uno resuelva su problema de manera individual? Guille, hay un tema muy específico como por ejemplo el de Chocobar, ¿no? O cómo se ve de cierta forma reflejado en la candidata de Bolsonaro, que era policía, que mató un ladrón y termina siendo ahora diputada. Entonces, si uno como policía cumple su deber, o sea, pues es una de las cosas que dijo Patricia en el audio, está defendiendo, es su trabajo. En ese momento, bueno, vos al mismo tiempo, lo comparás con Estados Unidos, te dan la voz de alto y es alto. Acá das la voz de alto y encima se te vienen con el caso de Chocobar, ¿cuántas puñaladas tuvo? 10, 15. Bueno, no es que es un robo, no. Para meterle 10 puñaladas como que hubo una cosita bastante, y creo que era una cámara de fotos estadounidense o no. Primero, te deja mal parado. Sí, nos está mirando todo el mundo. A ver, ¿qué hacemos con los que apuñalan a otros? Como mataron los argentinos en Estados Unidos y después terminaron en cadena. No, yo creo que el caso de Chocobar, en como está planteado, es o estás de acuerdo en lo que hizo Chocobar o estás en contra de lo que hizo Chocobar. A mí me parece que eso también es riesgoso. Obvio. ¿Por qué es riesgoso? Si lo hace el policía lo podés hacer vos y en definitiva te está defendiendo. No, pero ¿por qué es riesgoso analizar la cuestión entre estamos de acuerdo o estamos en contra? Porque pensar toda una cuestión vinculada a la seguridad pública, con todos los problemas que esto implica, con las dificultades. Una vez a mí un colega, hablando cuando yo digamos estaba como secretario de seguridad, me decía, mira, en el mejor de los casos, y me lo decía en términos futboleros, en el mejor de los casos en seguridad el mejor resultado es el empate, porque nunca vas a ganar en términos de gestión, ¿no? Pero ¿cómo haces el empate con Chocobar? Digo, o sea, lo tenés que meter a lo que voy, digo, obviamente que hay experiencias en el mundo donde y hay experiencias también en nuestro país donde los problemas de seguridad tuvieron una
mejor respuesta, una solución. Sabemos que el problema es muy complejo, pero a lo que voy es que me parece que para mí es riesgoso pensar toda una política pública de seguridad reduciéndolo a un caso. De hecho, yo creo que el reduccionismo no genera un esquema de pensamiento que permita resolver un problema o gestionar sobre una situación. Pero ahí vuelve a estar la misma doble vara. Si vos le das el poder a la policía, después tenés esos mismos policías que te reprimen o que te tiran, o sea, porque tenés el caso de el último hecho sucedido en el Congreso, que se ve claramente al policía tirando por sobre otro policía gas pimienta a los diputados nacionales. Entonces, ¿hasta qué punto le das ese poder y esa autonomía para poder ejercer algo? Porque pero después a ese policía lo podés hacer un sumario y si es necesario echarlo de la fuerza si no sirve. Sí, pero porque está el video podés hacerlo, porque muchas veces hay muchísimos policías que hacen lo mismo y que no está el video y lo hacen y se hacen los vivos. A mí me pasó, le decía, flaco, me intentaron robar, tienen un arma y dice, andás a la denuncia a la comisaría. Le digo, pero te estoy diciendo que pasó. Y yo tengo un micrófono y pude quejarme. Y ahí, aún así no hicieron nada. Pero entonces, ¿hasta qué punto estás en un operativo? Eran 20 tipos los que están ahí, 30, 20 tipos, más todos los que estaban adentro del municipio y demás, y sin embargo no hicieron nada. Digo, a 2 metros tuyos, eran menos de una cuadra, porque la Plaza Moreno es gigante y no hicieron nada. Pero estás abonando mi postura. Yo no me siento cuidado, ¿sí? Lo avalan. Pero tampoco voy a andar con un arma por todos lados. Más de 30 asaltos. Vos una vez dijiste que tuviste en un cercano un incidente que te hizo pensar de otra manera. No, lo que dije es que es una situación traumática, sí, claro, tal cual. Es tremenda. Imagínate por acumulación. Sí. ¿Entendés? Sí, claro. Y estoy hablando... El caso del médico... 25 últimos años, no quiero hacer una cuenta ahora, 3 años, 14, no. 25, entonces hay tipos que trabajan que lo afanan todas las semanas, exacto, 1 o 2 veces. Exacto, entonces yo digo, listo, vendrán las medidas para recuperar esto. Pero ni seguridad en la puerta de tu almacén o el negocio, lo que sea, ahí ni está siquiera el problema. Eso. El que tiene plata para pagar un custodio en la puerta es una cosa, lo hacemos casi un tema social, y el pobre que no tiene... Pero estamos hablando de política pública, ¿sí?, o de políticas públicas en temas de seguridad. Digo, sí, me faltaba un cachito. Perdón. Cuando entró en una elección en Estados Unidos, ganaron las armas y se hicieron los republicanos y se mantienen en el Senado gracias ¿cómo se llama? El del hombre del rifle y todas esas asociaciones que los bancan. Vino Bolsonaro, dijo, voy a dejar que se armen, es más, va a hacer convenios con otras empresas para vender más armas. Gana una elección. Pero Jorgito, también tenés el pibe que entra a la escuela y te mata a todos, que lo tenés cada 2 meses o un mes. Pero escúchame esta, ¿sabe cuándo se va a definir acá? Cuando alguno lo tire en una elección. Cuando un candidato lo ponga en una elección y diga quiero esto, si ese sube más de lo normal, más de un 5%, entonces... Si vos la pones a Patricia Bullrich como vicepresidenta, sí, automáticamente es una manera muy explícita o de estar diciendo, o sea, de... Bueno, quiero ver si la oposición va a entender y por qué llegó a cerca del... ¿Por qué llegó tanto? Yo voy a decir una cosa que me parece que está en la coyuntura de lo que ha pasado con Bolsonaro, en las declaraciones de la ministra, en cierta receptividad que puede llegar a haber ciertas ideas. Yo pienso de esta manera, ¿no? En el sentido de que el uso de armas tiene que ser y seguir siendo controlado por el Estado. No es lo mismo tenencia que portación. El Estado no puede delegar la responsabilidad de la seguridad en los individuos. Me parece que eso es muy riesgoso y yo entiendo que tal vez, si lo pensamos desde el punto de vista de una estrategia electoral, que yo diga, no, vamos a permitir el uso de armas. Pero es una locura. Tal vez eso tenga. Yo no lo voy a hacer, ¿no? Porque, digo, como para separar, digamos, una cosa de otra. Obviamente que estamos en un momento muy complejo, muy difícil, y yo creo que entre todos tenemos que generar que quienes nos representen, quienes ocupen la responsabilidad de gestionar, lo hagan con la mayor eficacia, con la mayor sabiduría, con la mayor responsabilidad, porque yo lo tengo muy claro y no lo tengo, pero para nada,
que las armas tienen que seguir controladas y tiene que existir mayor control, porque si no, justamente lo que estamos generando es ampliar aquello sobre lo que hoy ya es un problema, claro, que es justamente que alguien ande por la calle y por robarte un celular te pegue un tiro. Claro, al mismo tiempo sucede eso, pero primero, para mí la sociedad argentina no está preparada. Y al mismo tiempo, lo que también termina sucediendo es que hoy por hoy, en un conflicto automovilístico, tenés un tipo que si tiene, no sé, la llave cruz, viene y te la parte en la cabeza, si tiene un arma te pega un tiro. Y ni siquiera tiene que bajarse del auto, te lo pega del otro lado. O sea, vamos a hacer el lejano oeste. Se baja uno con una llave, vos te sentís vulnerada, pues decís, este me va a partir la cabeza, y vos decís, yo tuviera un arma por lo menos para decirle, no te acerques. Pues no, porque él directamente no va a tener la llave. La persona que ya es violenta y baja con la llave cruz, directamente te saca el arma y ni siquiera se baja del auto, te la clava del otro lado. Entonces pasamos a hacer, no sé, un tiroteo permanente, y cualquier persona en un mal día te pega un tiro. Es una locura, ¿no? Es para mí. Y la otra cuestión que me parece que es importante, yo decía tres aspectos al comienzo, y no me quiero detener en analizar el tono de la ministra, es cuando plantea, nosotros preferimos que no usen armas. Con lo cual hay una contradicción. ¿Sí? Es lo personal contra como funcionaria, me parece, ¿no? Bien, pero si en un momento yo digo, bueno, el que quiera estar armado, que esté armado, y el que no quiera estar armado, que no esté armado. Y acto seguido digo, preferimos que no tengan armas. ¿Cómo se interpreta ese mensaje? Es absolutamente contradictorio, ¿no? ¿Por qué es absolutamente contradictorio? Primero porque se está planteando, bueno, el que quiera sí, y después nosotros preferimos que no. Me parece que no es una cuestión de preferencia. Cuando uno utiliza la palabra preferencia, el tengo ganas, me parecería, y otros sinónimos que pudiésemos encontrar, ahí uno está expresando una cuestión muy, muy individual, hasta diría yo emotiva o sensible, digamos, de lo que uno piensa, y uno tiene una responsabilidad en cada uno de los lugares que ocupa, que tiene que tener un filtro justamente sobre lo que uno va a decir, y ciertas cosas tienen que tener un freno, no solamente en la acción, sino también en lo que uno dice. No se puede estar diciendo cualquier cosa en cualquier lugar, porque un poco de lo que está pasando es que hoy vemos que el uso de la palabra tiene una facilidad, muchas veces desde tendencias agresivas, ¿no? Entonces creo que entre las cosas que nosotros tenemos que replantearnos en términos de sociedad, y yo no lo estoy diciendo desde un lugar en el que me pongo como un entendido en el tema, digamos, sino como parte también. Creo que nosotros tenemos que ser más respetuosos en el uso de la palabra, mucho más respetuosos en el uso de la palabra y en la transmisión de nuestras ideas. Y eso tiene que ir acompañado también de una coherencia en cuanto a las acciones que hace. Y la coherencia, ¿cómo se construye? Y cuando uno lo dice con responsabilidad, y además después lo traduce a una acción que está en sintonía. Dicho de otra manera, no es que se dice una cosa y se hace otra, ¿no? Entonces me parece que estas cuestiones no ayudan para nada en que tengamos una sociedad más responsable, que tengamos una sociedad que entienda cuáles son sus derechos, cuál es el destino de cada uno de nosotros, porque estas expresiones para mí que generan fisuras cada vez más difíciles después de poder resolver, ¿no? Fíjate que en un ratito que nosotros hablamos, cómo metemos acá situaciones que tienen que ver con la expresión de una ministra, con la historia de nuestro país en un tema en particular, cómo trabaja o cómo no trabaja la policía, cómo pensamos una estrategia electoral, y lo que
digo ahora ya como diputado, nosotros tenemos la responsabilidad, y quienes gobiernan tienen la responsabilidad, que la seguridad es una responsabilidad del Estado indelegable, y que los vecinos tienen que tener bien en claro este concepto. Al menos es como yo lo pienso. De ninguna manera, yo estoy en contra, por ejemplo, lo hemos hablado, en contra de que los vecinos se organicen y de su bolsillo paguen alarmas vecinales. Vos sabés que estuve prestando atención a eso, y lo que me sucedió fue que cada lugar que iba y demás, me fijaba esto y decía alarma vecinal, e inclusive algunos vecinos cuando salían a abrir y demás apretaban en un botón para que se prenda la luz. Entonces tenían otros reflectores para que se prenda la luz específicamente en esa zona, por las dudas. Entonces quizás uno no se da cuenta, pero si está atento y mira para arriba y dice alarma vecinal, qué sé yo, y justo después de lo que contó Guillermo, y la verdad es que es una locura, porque aparte es como que estás con eso permanentemente en la cabeza diciendo cuidado, ¿viste? Y te olvidás el control y dices, me olvidé el control, ¿viste? ¿Cómo haces para que los vecinos no se organicen si ellos consideran que deben hacerlo? ¿Cómo les decís, no, eso no, aquello no? Yo estoy, digamos, cuando planteo que estoy en contra, me refiero que el Estado no tenga ninguna participación con esos vecinos. ¿Sí? Con lo cual, además, estoy planteando que el Estado tiene que tener algún tipo de regulación, y no me refiero desde el punto de vista de un impuesto de recaudación, sino que frente a un problema donde los vecinos se organizan, digamos, tiene mucha similitud con la expresión de la ministra, digamos, que plantea, bueno, nosotros como Estado no nos podemos hacer responsables, o están armados, o hagan una vaquita y compren una alarma vecinal. Me parece que en eso yo estoy en contra, de que el Estado no participe, no tenga ese vínculo en donde genere, tal vez tengamos que pensar que si son eficaces esas alarmas vecinales en términos de los vecinos del barrio, bueno, ¿cómo interviene el Estado? Bueno, a aquellos vecinos que pongan en sus barrios este tipo de alarmas tendrán la posibilidad de descontarlo de algún impuesto, por ejemplo. O si los vecinos lo ponen por su cuenta, pero ¿cómo se lo negás desde el Estado? No, yo no estoy hablando de una cuestión de prohibición o no, porque de hecho están y el Estado no las quita. Y es transversal a distintas municipalidades, distintos colores. Así que, pero es un tema para pensar, porque yo lo que creo es que en términos de seguridad, que es de lo que estamos hablando, pero en cualquier política pública, cada vez el Estado tiene que generar las condiciones para estar muy cerca de la gente. Y no es una cuestión de declamativa esta frase. Cuando digo muy cerca de la gente es, bueno, ¿cómo interviene el Estado para, por ejemplo, trabajar con los vecinos en estas ideas que cada vez se propagan más en los barrios de colocar alarmas vecinales? ¿Qué beneficios trae esto en términos de la relación ciudadanos-Estado? Hasta ahora vemos que es una cuestión de necesidad de los vecinos de sentirse más seguros. Exacto. Pero no hay ahí una relación ciudadano-Estado. Creo que tenemos que repensarlo y tenemos que generar las condiciones para que en estos temas que son muy, muy complejos no quede en la voluntad o en la decisión del vecino cómo sentirse un poco más seguro. A mí lo que me preocupa es que cada vez sea en mayor en ausencia del Estado donde se resuelven problemas pero tan críticos como el de la seguridad. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos.